Hola y bienvenidos a Cocinando Nuestro 416. Este día estaremos preparando ensalada de pasta con jamón. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la ensalada de pasta. Tenemos 300 gramos de pasta y voy a estar usando pasta de corbatín, una bolsa de brócoli congelado, jamón, mayonesa, la mitad de un chile anaranjado y la mitad de un chile amarillo. También tengo espárragos, tengo tomates, compré un paquetito de los que vienen en variedad de colores, sal al gusto, pimienta negra y vamos a estar agregando un poquito de chile molido. La receta completa también la encontrarán en la cajita de descripción. Comenzamos. A fuego medio alto vamos a estar poniendo suficiente agua a hervir para poner a cocinar la pasta. Le agregamos sal y un poquito de aceite. Una vez el agua está hirviendo, vamos a poner a cocinar la pasta. Lo revolvemos y yo voy a estar cocinando la pasta por aproximadamente 11 minutos. Comenzamos a cortar los tomates. Los más grandecitos los voy a partir en 4 y los pequeños en 2. Y voy a hacer eso para todos los tomates. Para los espárragos lo que voy a hacer es, le voy a estar quitando un pedacito aquí al final, porque esta parte tiende a ser un poco más durita. Un pedacito nada más. Y vean, eso lo voy a hacer para todos los espárragos. Una vez los hayan cortado los finales, esto guárdenlo y podemos hacer una sopita o cualquier otra comida. Los podemos utilizar, no los vamos a botar. Ahora los voy a estar cortando como en diagonal. Una vez la pasta ya está cocinada, lo que voy a hacer es sacar la pasta y la voy a estar poniendo aquí en este colador y le he puesto un plato abajo para que caiga el agua ahí. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque en esta misma agua yo voy a poner a cocinar los espárragos y el brócoli. Una vez hemos sacado la pasta, denle una movidita así para que el exceso de agua caiga más rápido ahí en el plato. Bueno, ahorita ahí vamos a dejar esa pasta y voy a continuar con lo que es el brócoli y los espárragos. Ahora voy a agregar el brócoli congelado y esto y los espárragos solo los voy a estar cocinando por 3 minutos nada más. Agregamos los espárragos, revolvemos. Ahora corto el chile amarillito y el anaranjado también, así como en tiritas y ahora en cubitos. Ahora agregamos los chiles. Después de 3 minutos lo vamos a estar colando, poniéndolo aquí en este colador. Lo vamos a dejar escurrir un rato. Una vez ya está bien escurrido el brócoli y los espárragos, los vamos a colocar. Ahora agregamos la pasta. Miren qué bonita ha quedado. A mí no me gusta echarle agua helada a la pasta porque siento que se le quita la sal. Ahí sería decisión de ustedes si desean, cuando la ponen en el colador, echarle un poquito de agua helada. Ahora le voy a estar agregando el jamón. Agregamos la mayonesa. Espero les esté gustando esta receta. Y díganme si ustedes preparan esta ensalada. Si la preparan de diferentes formas, háganmelo saber si les ha gustado el video también. Son bienvenidos. Gracias por apoyarnos. No olviden de dejarnos un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Y voy a estar agregando un poquito de pimienta negra y el chile molido. Este es opcional. Ahora lo revolvemos bien y miren, esto abunda. Hasta me salió extra. Sabroso está esto. Con esta receta ustedes se pueden sentir libres de agregarle o quitarle algunos de los ingredientes que yo he usado. Es opción de ustedes. Y vean, aquí lo voy a estar sirviendo. Lo que yo hago es ponerlo así en estos recipientes que tienen tapadera. Y yo lo pongo ya en la refri preparado y uno se lo puede llevar fácil para el trabajo el siguiente día. Vean, ahí tenemos la ensalada para mañana. Súper fácil y rápido esta ensalada. Y ha llegado el momento más sabroso, que es probarla cómo nos quedó. Quedó bien sabrosa y el jamón está súper delicioso también. Si ustedes desean cambiar la mayonesa por un aderezo, también lo pueden hacer. Los dejo con esta receta. Espero les guste y la puedan preparar.
Cuídense mucho, mis amigos, y será hasta la próxima. Adiós.